Hemos contemplado esta mañana nuestra relación con la persona del Padre, con la que necesariamente todo bautizado, independientemente de su vocación concreta en la Iglesia, está llamado a tener una relación filial. Sin embargo, y esto es lo que vamos a contemplar no solo esta tarde, sino a lo largo probablemente del día de mañana, y veremos si mañana terminamos, la relación con la persona de Jesucristo, nuestra relación con la segunda persona de la Santísima Trinidad, es una relación, igual que con la primera persona, es una relación filial. Estamos llamados, todo bautizado, a tener una relación esponsal. Todo el mundo, en virtud del consejo evangélico de la virginidad consagrada o del sacramento del matrimonio, está llamado a una unión personal con la persona de Jesucristo, el Verbo encarnado. El hecho indiscutible, tal como nos lo retratan los evangelios, es que Cristo permaneció toda su vida en estado de virginidad, que quiere decir una dedicación total, exclusiva al servicio de Dios y de los hombres, al servicio del reino. Si ustedes bien recuerdan, en el Antiguo Testamento había una sola vocación, que se fundaba en dos mandatos de Yahvé Dios. Uno, donde se nos recuerda en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y junto a este precepto está el precepto de Yahvé Dios, que dice: crezcan y multiplíquense, creced y multiplicaos. Por eso, si todo el mundo está llamado a esta unión esponsal con Jesucristo, puesto que en definitiva la única esposa de Jesucristo es la Iglesia y todos estamos insertos en ella en virtud del bautismo, lo que aparece meridianamente claro es que frente a la persona de Cristo Esposo, estas son palabras del Papa Juan Pablo II, por ejemplo, en la carta apostólica Mulieris Dignitatem, sobre la dignidad de la mujer, dice: frente a la persona de Cristo Esposo, lo tienen en los números 22 a 24 más o menos, frente a la persona de Cristo Esposo todos estamos en lo femenino. Varón o hembra, todos estamos llamados a pertenecer y a tener esta relación esponsal en lo femenino respecto de Cristo Esposo. Esto nos puede resultar, a lo mejor, por la antropología, un poco chocante, en el sentido de que es verdad que para la psicología de la mujer quizás sea más fácil entender esto, pero por otra parte, cuando uno se acerca a los escritos de los místicos, el mismo Cantar de los Cantares, la esposa, que es hombre o mujer y que es toda la humanidad. Por ejemplo, cuando San Juan de la Cruz escribe el Cántico Espiritual, él, que es hombre, que es varón, se refiere a sí mismo en lo femenino. Cuando uno lee, por ejemplo, el Cántico Espiritual, que es probablemente la obra cumbre de la mística universal. Entonces, no es tan extraño cuando los santos hablan de sí mismos en relación a Jesucristo, que se refieren a sí mismo como el alma o la esposa, siempre en lo femenino. Y esto, no crean, hermanas, que todo el mundo lo ha escuchado, que todo el mundo lo tiene claro. No piensen que todo el mundo está familiarizado con esta doctrina, y sin embargo pertenece a la entraña de la Escritura, de los padres de la Iglesia, de la tradición cristiana, de los místicos, y creo que es algo que no solo deberíamos de profundizar nosotros para nuestra propia espiritualidad, sino que es algo que deberíamos también, en la medida de la vocación, la de ustedes no es de hablar mucho con el mundo exterior, gracias a Dios, pero sí dar a conocer los tesoros de la espiritualidad católica. Entonces, Cristo es el único esposo, y frente a Cristo todo bautizado es esposa, independiente de su vocación en la Iglesia.
Bueno, pues que primero que esto me lo crea, que esté convencido de ello, que sea consciente de lo que esto significa. Y después, pues que ahondemos en la doctrina. Frente a la persona de Jesucristo esposo, hay dos modos. En la tierra, no así en el cielo. En la tierra, la unión con Cristo esposo puede darse de dos modos. Una unión mediata con la persona de Cristo esposo, mediata, ya le dice la misma palabra, es con la colaboración de una mediación, y por ser con la colaboración de una mediación es un sacramento, es un signo sacramental de una realidad invisible, que es la realidad de la cual lo visible es un signo, no la realidad. A veces nos creemos que es al revés, que lo que se ve es lo que es, y no es así. El signo es lo visible, el hombre para la mujer para el hombre, es un signo sensible de la realidad invisible que es Jesucristo esposo. El esposo en el matrimonio, tanto para él como para ella, es Jesucristo. Y los casados, los que están llamados a esta vocación, que es la mayoría, debería de estar familiarizado con ello. Lamentablemente no creo que forme mucho parte de la preparación que se le da a las parejas de novios cuando van a contraer matrimonio. Tristemente, ¿no? Porque no se les habla de la realidad, de la verdad de su vocación. O también en esta vida hay otro modo de unión con Jesucristo, que es una unión inmediata, que por ser inmediata no tiene colaboración de un signo sensible y por lo tanto no puede ser sacramento, que es la virginidad consagrada. La unión mediata existe en el Antiguo Testamento, lo acabo de mencionar, hablando del mandato del libro del Génesis, pero la virginidad consagrada no es posible. O sea, no es que no la conocieran, no es que no la habían descubierto, no, es que no era posible. Cuando Adán contempla a su mujer, se maravilla por la hermosura de su mujer, pero sobre todo por esta relación de igualdad, de horizontalidad. Esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, que en un lenguaje semítico, poético, muy bonito, dice, ella sí es igual a mí. Lo único que hay igual al varón en el Antiguo Testamento es la mujer. El alma no se puede casar con Dios, porque Dios no es un igual a mí, es infinitamente superior a mí en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no te puedes desposar con nada más, ni con las flores, ni con las montañas, ni con los animales, ni con el resto de la creación, porque es ontológicamente inferior a mí, no es igual a mí. Dios es infinitamente superior y el resto de la creación es inferior. ¿Quién es igual a mí? El varón para la hembra, para la mujer para el varón. ¿Qué ocurre en el Nuevo Testamento? Que ese que es infinitamente superior a mí se encarna. Jesucristo, que es Dios verdadero, pero en virtud de su naturaleza humana, se hace igual a mí. Como dice el dogma de Calcedonia, consubstancial con el Padre en su naturaleza divina, consubstancial con nosotros en su naturaleza humana, igual al Padre en su naturaleza divina, igual a nosotros en su naturaleza humana sin pecado. Él sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Por eso puedo establecer una relación esponsal. Uno de los misterios más misteriosos del Nuevo Testamento es que, siendo un rabino, su misma vida sea una contradicción frente a los rabinos de su tiempo, que son casados y con hijos, porque son los primeros que tienen que cumplir el mandamiento de Dios. En la teología semítica, hasta que un hombre no se casaba y tenía hijos, no era plenamente hombre. Por eso, a nosotros nos resultará normalísimo, al contrario, nos resultaría chocante a más no poder que Jesucristo tuviera una esposa, tuviera mujer. En aquel tiempo, lo chocante era lo contrario. Lo que pasa es que a nosotros no nos choca,
Y eso es lo que es triste, que no podemos captar la novedad que es Jesucristo, la maravilla que es Jesucristo en su tiempo. Entonces, primero, contemplar la unión esponsal con Jesucristo en el sacramento del matrimonio, unión mediata. Por eso recuerdan que varias veces, en el ratito poco que llevo hablando, he dicho en esta vida. En esta vida la unión esponsal con Cristo puede darse de dos maneras. O bien unión esponsal con Jesucristo por el signo sacramental, unión mediata, pero por eso los sacramentos no se dan en el cielo. Por eso digo, en esta vida la unión con Cristo esposo, la unión con el mismo esposo, se da de dos maneras diferentes. Mientras que en la otra vida, en la vida eterna, en la vida definitiva, la vida verdadera, todos están llamados a una unión inmediata. Por eso es hasta que la muerte nos separe. No sé si me explico, voy demasiado rápido, etcétera, ¿no? Pero creo que es importantísimo contemplar esto. Primero, maravillarnos de la vocación que no tenemos, pero que tienen otras personas y que están llamadas a vivirla maravillosamente bien, y que es una estafa por parte de la Iglesia cuando no se les presenta este tesoro en toda su grandeza y en toda su riqueza. Es una unión con Cristo esposo. Cambiará el signo. ¿Por qué puede casarse un viudo? Pues porque puede cambiar el signo, pero no el significado. Ahora he estado casado con este signo, que es signo de la realidad que es Cristo, ha muerto o pasa lo que sea, y me caso con otra persona que es otro signo de la misma persona. No cambia el significado, cambia el signo. Estoy casado con la misma persona, desposado con la misma persona, significado en una persona diferente. Pero el casado en la vida eterna, si va al cielo, está llamado a una unión esponsal inmediata con Jesucristo, solo que en vez de en la fe y en la esperanza, está desposado con Él en la plena visión beatífica, en la visión de la vida eterna. Bueno, pues maravillarnos ante todo esto. Los que están llamados a la virginidad consagrada ya empiezan a vivir el mismo modo de unión con Cristo que vivirán en el cielo, por el celibato, por la virginidad consagrada. Por eso la soltería no es una vocación en la Iglesia. El soltero es simplemente una persona que aún no ha definido su unión con Cristo esposo. Nadie está llamado a ser soltero. Otra cosa es que todo el mundo tenga que estar llamado a entrar en las hermanitas de no sé qué o en un instituto secular. Ya las estructuras organizativas son completamente diferentes. Pero es un modo de unión estable con la persona de Jesucristo esposo. Ya las concreciones canónicas o etcétera, eso ya es completamente secundario. Pero no es una persona que está perpetuamente abierta a un modo u otro de unión con Jesucristo. No. Llega un momento en que eso se tiene que definir de un modo estable. Entonces, esto es muy serio, porque toca la entraña de nuestro camino de gracia y de nuestro camino de santificación. Igual que en el matrimonio hay una doble finalidad, esa misma doble finalidad es la que se da en la virginidad consagrada. Por eso los vamos a ir viendo por ahora en paralelo. ¿Cuál es esa doble dimensión? La dimensión unitiva, que como bien saben es el amor, y la dimensión procreativa, que es la vida. ¿Para qué estamos llamados a estar unidos a Cristo esposo? Para engendrar vida fruto de la unión de amor con Él. ¿Por qué no es fecunda muchas veces la vida de una persona? Porque no está unida al esposo. Si un hombre y una mujer no se unen para tener relaciones sexuales, no van a concebir hijos rezando el rosario. Si no hay unión de amor, no hay fecundidad.
eso que se entiende perfectamente en la dimensión natural, deberíamos de poder también entenderlo en la dimensión sobrenatural. Por eso los santos producen tanto fruto, no porque son más listos ni tienen más doctorados, sino porque están más unidos a Cristo Esposo, que es el que hace fecunda mi vida. Pero de la misma manera, unos esposos que no se tomaran en serio su vida cristiana engendrarán hijos pues como los engendran los ateos o los musulmanes, que es teniendo relaciones sexuales, pero no van a engendrar hijos de Dios. Y así está el patio ahí fuera, pues de gente que se llama cristiana, más o menos, que engendra hijos, pero como paganos, porque permanece solo en el nivel estrictamente natural, pero no le da ninguna importancia al nivel sobrenatural. Igual que una madre se vuelve medio loca porque su hijo está muy enfermo y le importa un pepino que viva en pecado mortal. Y anda que no habremos visto eso veces, ¿no? Porque se me resalta mucho uno de los niveles y el otro apenas tiene importancia en mi vida. Estoy viviendo como un pagano que ha asistido a una ceremonia matrimonial, pero no estoy engendrando vida eterna, vida sobrenatural. Y la misma responsabilidad que tienen de engendrar y procrear y cuidar y proteger la vida natural de sus hijos, tienen la misma o más responsabilidad de hacer lo mismo en el orden de la gracia. Pues es una vocación apasionante. Lo que pasa, y recuerden las famosas palabras del apóstol San Pablo que han hecho correr más tinta que cualquier otro pasaje del Nuevo Testamento, la primera carta a los Corintios, capítulo 7, pues no sé, del 25, 28 hasta el 35, 36, donde hace la comparación entre el casado y el soltero. El que casa a su doncella hace bien, el que la hace permanecer virgen hace mejor. No dice que casarse es malo y ser virgen es bueno, dice bueno y mejor. Entonces, ¿por qué dice San Pablo en ese mismo pasaje que el casado anda con el corazón dividido? Pues muy sencillo. No se trata de una división subjetiva, sino de una división objetiva. ¿Qué quiere decir esto? La división subjetiva sería la división del corazón, que lo podemos tener igual de dividido un célibe, una virgen consagrada, entre el pecado y la gracia. Él no está hablando de eso. El casado anda dividido, división objetiva, entre la dimensión natural y la dimensión sobrenatural, en la que se mueve la paternidad o la maternidad del casado. Tiene unas tareas y una serie de obligaciones que brotan del orden de la naturaleza y una serie de obligaciones que brotan del orden de la gracia. Pero muchas veces va a haber un conflicto. Pues ¿por qué? Porque las necesidades naturales muchas veces se van a enfrentar a las sobrenaturales. Y el casado, que está dividido entre esos dos órdenes, y el orden de la naturaleza lo ha creado Dios, es bueno y santificante, y el orden de la gracia lo ha creado Dios y es bueno y santificante, a veces están en conflicto. Yo me acuerdo en la época de la hermana Julia, pues algunos de los jóvenes de su tiempo le presentaron a don Demetrio un conflicto de conciencia y decir, pero vamos a ver, yo cuando soy soltera voy a misa, rezo la liturgia de las horas, voy a clase de teología, voy a no sé qué, y ahora me caso, tengo niños y ya no puedo ir a misa todos los días, rezo cuando puedo, no me entero de nada en la misa porque el niño está llorando. Pero vamos a ver cuáles son las ventajas del matrimonio. No, si es que el no enterarse de la misa porque el niño ha estado berreando y has entrado y has salido y el éxito de la misa es que el niño no se ha escalabrado, eso es lo que a ti te santifica, aunque no te enteres si la primera lectura era del Antiguo o del Nuevo Testamento. Pues que eso no me gusta, pues no tienes esa vocación, porque hay una atracción a esa llamada.
pero evidentemente va a suponer el sacramento del matrimonio a una persona joven o no joven que ha vivido muy en serio como soltero o como soltera la vida cristiana, la renuncia a una serie de tareas santificantes. ¿Pero por qué? Pues porque el Señor te quiere santificar por otras. Lo que pasa es que tú a lo mejor no lo percibes de esa manera, porque como lo inmediato es la liturgia, los retiros, los apostolados y las cosas, que te pones unos vaqueros y una camiseta y llegas a misa perfectamente en 5 minutos, y los casados continuamente nos recuerdan a los sacerdotes, oiga, que usted se pone la camisa y el pantalón y se va a la iglesia, pero yo es que tardo 2 horas en preparar a 5 niños. Es que usted no sabe lo que es la logística, que llegar a la iglesia vestidos decentemente tarda más que lo que dura la misa, y a veces terminamos la misa y a lo mejor nos tenemos que salir en el ofertorio porque hemos tenido un drama. Esa es la realidad, y muchas veces los sacerdotes hemos clericalizado terriblemente a los pobres laicos, cuando el laico se está santificando con una serie de tareas diferentes del virgen consagrado, o en este caso también el soltero que estaba viviendo. Pues tendrás que renunciar a una serie de cosas, una serie de modos por los que tú te has comunicado con Jesucristo y has vivido tu amistad con el Señor. Ahora, el Señor, que a la Virgen consagrada le da el atractivo a una serie de modos de santificación, es el mismo que le da al casado el atractivo con cruz. Porque si a ustedes les parece que es rigurosa la vida de una oblata, porque se creen unas santas, porque se levantan a no sé qué a las 3 de la mañana, pero a que ustedes saben a qué hora les toca levantarse esta noche. Y usted se cree que una madre sabe, no, es que el niño me ha dicho que va a llorar a las 3 de la mañana. No, el niño llora cuando le dé la gana. Pero imagínense que ustedes se tuvieran que levantar esta noche a hacer la adoración sin que te digan la hora. Oiga, no. A mí me dice usted a la hora que yo me tengo que preparar. Sí, pues dile al niño que te diga qué hora va a llorar. Yo me acuerdo, mi hermana, la de mis 4 hijos, me dijo, si yo durante 10 años yo no he dormido una noche seguida sin saber las veces que me iba a tener que levantar, porque tuve unos hijos desastrosos para dormir por las noches, y parece que se turnaban. Y nos queremos unos héroes, hermanas, porque un día me llamaron a las 3 de la mañana a dar una unción, así, un día, y no nos damos cuenta aquí, porque si de ti te parece que tu superiora no te entiende y que es de lo más irracional e incomprensible, miren, no le puedo decir lo irracional e incomprensible que es un niño de 1 año. Pero vamos a ver, criatura, ten en cuenta que tu madre está cansada y tiene que descansar. Y al día siguiente tú di, no, es que yo no puedo ir al trabajo porque no he dormido bien. Pues nada, quédese tranquilamente en su casa y no hace falta que vuelva. Es que es así, pero no nos damos cuenta. ¿A ti te parece que son estrictas las normas de las oblatas? Pues no te digo lo estrictas que son las normas del recién nacido. Yo creo que es muy importante, eso lo digo así medio de manera jocosa, pues porque no se me duerman, pero sobre todo también pues para caer en la cuenta del camino de gracia y de santificación que supone esta tensión de que a ti a lo mejor te encantaría ir al retiro de no sé qué, pero es que el viernes se ha puesto malo el niño. ¿Qué haces? ¿Dejas al niño y te vas a rezar al monasterio porque te ibas un día de retiro con el director espiritual? Antes no había esos inconvenientes. Eras tú con tu propia vida feliz y contento. Y yo creo que en esto, y perdón, pues decir, bueno, ¿y para qué nos hablan de esto si nosotros somos vírgenes consagradas? Bueno, pues yo creo que primero, para entender la doctrina de la Santa Madre Iglesia sobre la unión con Cristo Esposo, pero también para que nos sirva para valorar, pero vamos, con asombro y admiración, la vocación que no se nos ha dado. Porque de nada sirve saber de lo nuestro y no maravillarnos ante la vocación que no se nos ha dado. Y estas personas están llamadas a santificarse
de una manera muy precaria. Yo una vez fui a visitar en un verano a una íntima amiga de la hermana Julia y le fui a llevar la comunión. Y tenía un niño pequeñito. Bueno, ¿y qué tal? Y bueno, pues la mujer no estaba bien, no se sentía bien, estaba acostada. Estuve hablando un rato con ella, le di la comunión y estuvimos hablando. Digo, bueno, ¿y estás rezando la liturgia? Y me acuerdo que era verano. Dice, sí, pero estoy rezando con el tomo 1. Digo, oiga, que me parece que ese es el de Adviento y Navidad. Dice, sí, pero es que he tenido un problema. Es que el niño cogió el tomo 3, llenó el baño de agua y tiró el breviario al agua porque se creía que era un barco y flotaba. Pues con el tomo 1 no rezaría la muchacha en el mes de agosto o el mes de julio cuando era soltera, y de casada pues rezaba como podía. Y ustedes se podrán, pues, historias graciosas, simpáticas. Esa es la realidad de un seglar. Por eso la santificación de un seglar a mí me parece particularmente apasionante, porque el Señor va haciendo maravillas en su vida sin que pueda contabilizar nada. Yo antes sí tenía claro lo del retiro mensual, el no sé cuántos de no sé qué, y sí, yo y todo estaba en la lista y todo bien apuntado y tal, no sé cómo, la cosa va estupenda. La santificación de un seglar está a expensas de tantos imprevisibles, y Dios está haciendo maravillas en la vida de ellos, pero ellos no lo pueden contabilizar. Y creo que es muy importante el saber valorar la grandeza de esta vocación, porque se trata de ver continuamente la mano del buen Dios, que se toma en serio mi vida, que no juega con mi santificación, siéndole yo fiel, pero de una manera donde yo no puedo llevar cuentas de ningún tipo de progreso. Ya dice San Juan de la Cruz que hay gente que se cree que tiene mucha oración y tiene muy poca, y hay gente que se cree que tiene muy poca y tiene mucha oración. Pues eso y la santidad es lo mismo. Que las oraciones de una madre mientras el niño te está tirando de la falda sentado en el banco, pues que tendrán un valor gigantesco. Ahora, humanamente no puede ser atractivo a una persona que le interese la vida de oración rezar así, pero es rezar con mucha cruz, es una oración muy pobre y muy santificante. Los medios que tiene un casado, normalmente ningún casado tiene a nuestro Señor Jesucristo viviendo en la misma casa en su capilla. No, que tienen que salir a la calle, que hace calor, que hace frío, que está abierto, que está cerrado, que con muy pocos medios, muy pobremente. Y por eso el Señor hace auténticas maravillas en la vida de los que están llamados a esta unión mediata. Luego a todo esto, échenle encima las imperfecciones del signo. Porque el signo tampoco es que te has casado con el cura de Ars cuando estaba en la séptima morada. No, pues con las pobrezas, con las caídas, con las mediocridades y con las tuyas. Porque si no soy capaz de ver en un signo tan pobre el misterio infinito de Cristo esposo, no voy a captar la realidad del misterio. Si yo no me he casado con el signo, me he casado con la realidad. Precisamente las imperfecciones del signo me ayudan a entender la diferencia entre el signo y la realidad. Es como el que va a comulgar y dice, pero ¿usted por qué comulga tan devotamente? Dice, es que me encanta el sabor del pan. Pues usted idiota. Claro, pues si es un signo sacramental. Don José decía que Santa Teresita era un poco mema. Eso se lo puede permitir uno que ya es venerable. Yo no me atrevería a decir.
Decían, no, porque claro, la forma, el cura, si es más grande, si es más pequeña la forma, bueno, esas cosas a lo mejor a una carmelita francesa les sería muy importante. A nosotros que no nos da ni frío ni calor, si es grande o pequeña, triángulo, círculo. Pero es el signo. Ahora, a veces le ponemos tanta cosa al signo, oiga, que se nos olvida que aquí lo que estamos comulgando es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no confundir el signo con la realidad. Precisamente la desproporción entre el signo y la realidad es la que nos hace captar la realidad. Como dice San Agustín, ¿no? Le dio el anillo, se enamoró del anillo y se olvidó de la novia. Que no confundir el signo del amor con el amor mismo. Los esposos, no puedo insistir suficientemente, están llamados a esta doble dimensión, unitiva y procreativa. Es la finalidad del matrimonio. En un doble orden, natural y sobrenatural, para engendrar vida humana y vida eterna. Unos padres que van creciendo ellos en la amistad con Jesucristo se preocupan de su fecundidad natural y sobrenatural. Y no son más espirituales porque descuiden lo natural, líbreme Dios. Pero no son demasiado buenos cristianos si no le dan una gravísima importancia al orden sobrenatural. Que una madre le quite el sueño en la enfermedad de un hijo, pues también le pasa a las madres ateas y a las musulmanas. Pero que una madre no le quite el sueño, que un hijo esté viviendo empecatado hasta las cejas, pues ya es preocupante. Y no parece que sea como lo más angustioso y agobiante. Y gracias a Dios, pues hombre, yo he tenido el privilegio también de conocer a padres y madres angustiados y agobiados por la santificación de sus hijos. O sea que estás llamado no a engendrar enanitos, estás llamado a engendrar santos. Tú de tal manera tienes planteado el matrimonio que tu hogar, tu familia, es un lugar donde se pueden santificar los hijos. En otras palabras, la vida religiosa o la vida matrimonial tiene su primer seminario, su primer noviciado en una verdadera familia cristiana. A muchas misioneras de la caridad, europeas, por ejemplo, les cuestan mucho muchas de las costumbres de las misioneras de la caridad, porque es que son típicamente de la India. Pero cuando llegan las chicas indias, sobre todo antiguamente, cuando la vida familiar estaba tan sumamente estructurada, una chica india, vivir en su casa y ser novicia misionera de la caridad era como lo mismo. Yo me acuerdo una, por ejemplo, que casi se me saltan las lágrimas de la ternura, que me dijo, si yo, la única dificultad que tuve en mi vocación es que cómo iba yo a echar la carta pidiendo el ingreso sin el permiso de mi papá de ir al correo. Una chica europea que tiene que pedir permiso a un papá para ir al correo a echar una carta. No, pero ¿cómo iba yo a hacer algo sin permiso? Pero si era más rigurosa la obediencia en casa que la que había en el noviciado. Para cuando llegaban allí eso les parecía, vamos. Pero es que es otro mundo. Entonces, sin llegar a esos extremos, de esos detalles, de esas costumbres, en una familia cristiana, bien vivida la vida cristiana, donde hay vida de oración, donde hay vida de gracia, sacramentos, lectura de la palabra de Dios, etcétera, pues evidentemente el paso a la vida religiosa o el paso al matrimonio debería de ser algo facilísimo. Si es que el cursillo matrimonial lo has hecho mirando a tus padres. Una de las cosas más bonitas que me dijo una muchacha dominicana en mi parroquia en San José de los Llanos, me acuerdo que le dije en broma, fulana, pero a ver cuándo te vas a casar. Las tonterías que decimos los párrocos a los jóvenes cuando no sabemos qué decirles. Y me dice, y yo se lo pregunté, pues haciendo un chiste, una broma, y se me queda mirando muy seria y dice, padre, yo no me voy a casar hasta que no encuentre un hombre igual de bueno que mi papá. Es lo más bonito que he oído en mi vida.
esa persona tiene un recuerdo maravilloso de su padre y como marido y como esposo. Cuando yo encuentro un hombre como él, una persona que ha visto la santidad familiar, tampoco yo sé los detalles de cómo era su casa, ¿no? O por lo menos no me acuerdo. Es la maravilla de personas que han vivido en familias ejemplares, donde los santos eran los papás antes que los hijos. Solo que siempre el que te van a canonizar, si tienes una congregación detrás, pues normalmente suele ser más fácil en Roma. Pero ya los del 1 de noviembre ya sabemos que esos son los que canoniza Dios y no la Sagrada Congregación de los Santos. Porque esa multitud incontable de santos a que celebramos en el día 1 de noviembre no son todos los que tenemos registrados en el registro de los santos, sino la mayoría de los santos en el cielo, santos de grandísima santidad, quitando a la Virgen y a los apóstoles, supongo. A lo mejor hay santos que son mucho más santos que San Francisco y que San Juan de la Cruz. No tenemos ni la menor idea quiénes somos nosotros para saber quién fue más y quién fue menos. Y a lo mejor no lo van a canonizar nunca. Pero entonces, de verdad, entendemos que la familia, que el matrimonio, que los que están llamados a la unión con Cristo esposo por la unión del sacramento del matrimonio, entendemos de verdad la importancia de entender en qué consiste la división del corazón, en qué consiste la naturaleza sacramental, el que es continuamente consciente. Yo esto que se lo dije mucho a los jóvenes, los amigos de la hermana Julia, me acuerdo de una que tuvo una pequeña discusión con su marido y como tenía todo esto que yo les decía tantas veces muy fresco, dice: ¿tú le hablarías así a Jesucristo? Claro, el otro pues dijo: tampoco te pongas así, claro. Tampoco yo creo que Jesucristo me hubiera hecho lo que tú me acabas de hacer. En fin, el argumento de Jesucristo era un arma arrojadiza que se tiraban el uno al otro, ¿no? Pero bromas aparte, pues unas personas que han vivido el sacramento del matrimonio consciente de que su unión es con Jesucristo esposo, hombre, evidentemente tratarán de nutrir su vida cristiana. Y luego, una cosa que siempre me ha dicho mi hermana, hombre, es que el matrimonio tiene sus etapas, porque no vas a tener niños de 2 años toda tu vida. Es que llega un momento que son mayores y tienes una autonomía para una serie de actividades sacramentales, espirituales, santificantes, sobrenaturalmente, que no tenías cuando tenías niños pequeños. Bueno, pues son etapas que vas pasando en la vocación matrimonial, ¿no? Es importantísimo entender esta tensión que hay. Nos quedamos los dos con el niño enfermo, vas tú a la misa de 8, yo voy a la misa de 10. ¿Se imaginan continuamente haciendo ese tipo de... adaptándote continuamente a la cotidianidad? Ustedes y yo no nos tenemos que adaptar a casi nada. Vamos, que el padre lleva 10 minutos tarde, vamos, drama institucional en el monasterio. Es que siempre llega 10 minutos tarde. Cuando el pobre casado tiene que salir 45 minutos antes y no sabemos lo que pasa por el camino, porque por el camino pueden pasar muchas cosas. Y así es como se van a santificar, que cada misa de cada domingo es una aventura. Entonces, yo creo que todo esto nos tiene que mover muy mucho a valorar inmensamente la vocación que no hemos recibido, los que estamos llamados a la unión inmediata con Jesucristo esposo por la consagración virginal. Evidentemente que unos recién casados van a ir todavía conociéndose, conociendo al Señor. Ahora, que después de una serie de años conviviendo juntos y creciendo en santidad, ayudándose el uno al otro a su propia santificación, evidentemente van a ser capaces de ser una grandísima ayuda en el crecimiento de si yo estoy pendiente de la santificación de mi marido o yo estoy pendiente de la santificación de mi mujer, que es maravilloso. Que yo, como objetivo vocacional, tengo el dejarme santificar por ti
y ayudarte a ti a ser santo. De entrada, mira muy mucho con quién te casas. Esta persona te va a ayudar a llegar al cielo. Esta persona te va a ayudar a ser santo. No, es que claro, como mi marido no quiere ir a misa, pero vamos a ver, el día que lo conociste era de misa diaria. Pues no, pero yo pensaba, sí, claro, tú pensabas que lo ibas a convertir. El problema es que él pensaba que te iba a convertir a ti. Y por lo que parece, el que te ha convertido a ti es él. Porque él no te prometió nunca que iba a misa los domingos. Pero tú te dejaste llevar por la urgencia de uno de los órdenes, el orden de la naturaleza, te descuidaste el de la sobrenaturaleza. Y pasa mucho. Ahora, si esa dimensión unitiva y procreativa no tiene como finalidad la santificación de ambos cónyuges, el planteamiento está hecho mal desde el principio. Como igual que cuando ingresas en un seminario, dice, ¿tú crees que en ese presbiterio, en ese seminario, tú vas a llegar a santo? En esa congregación religiosa, tal como vive esa congregación, ¿vas a poder santificarte sin grandes esfuerzos y sin grandes dramas? Porque no te tienes que santificar en contra de la congregación y en contra de las hermanas, sino que están ahí para ayudarte, como tú para ayudarlas a ellas. ¿Qué fue lo que tuviste en esta congregación? ¿Te gustaba el color del hábito o el menú de la comida de mediodía? ¿Qué fue lo que te atrajo? Si no era porque era un camino de santidad, donde había personas que genuinamente querían ser santas, me iban a ayudar, y a las que yo, pues pobremente, con mis miserias, podía ayudar yo también. Pues que nos tomemos en serio esto, que lo contemplemos con toda su grandeza, con todo su esplendor, que nos revisemos si alguna vez hemos hablado negativamente de este camino de santidad, de este camino vocacional, precisamente para estimular o para ensalzar la virginidad consagrada, porque muchas veces eso se hace de una manera muy miserable. Tú te imaginas, qué horror, el matrimonio, pesado, en cambio estás aquí, pues todo es hablar de Dios y santidad y misa y rezo y no sé cuánto. Y muchas veces se ha hecho mucho daño a mucha gente, y además de una manera muy manipuladora. Tener muchísimo cuidado de no digo hablar mal, porque a lo mejor eso no es lo que lo vamos a hacer así tan crudamente, pero no menospreciar el camino más común y más frecuente por el que la inmensísima mayoría de los bautizados están llamados a llegar a santos, que es el sacramento del matrimonio. Pues que nos paremos a pensar si alguna vez no habremos hecho daño a alguien, o habremos escandalizado, o habremos ridiculizado el chiste fácil, la bromita. Muy al contrario, haber sabido presentar en toda su grandeza lo que con tanta grandeza nos presenta la Iglesia. Y que nos maraville que haya personas que están llamadas a santificarse de esta manera, con una serie de tareas naturales y con una serie de tareas muy pocas sobrenaturales. La inmensa mayoría de los bautizados normales llamados a la unión mediata con Cristo Esposo están llamadas sobre todo a la santificarse con inmensamente, de manera mayoritaria, las tareas naturales y algunas sobrenaturales, las que se puedan, y en las diferentes épocas se pondrán más o se pondrán menos de las tareas sobrenaturales. Normalmente, al disminuir la obligación de las naturales, puede aumentar, lógicamente, las sobrenaturales. Que una madre con niños pequeñitos no pueda ir, y no les digo si tiene que ir a trabajar de 8 a 5, que no pueda a lo mejor ir a misa diaria, ahora no hacerle sentir culpable, no, es que tienes que hacer un esfuerzo, porque claro, si no te esfuerzas, bueno, pues muy bien, que haga un esfuerzo, pero que si puede, puede. Que a lo mejor lo que debería de cambiar no es la vida de la seglar, sino el horario de la parroquia, que a lo mejor está hecho al gusto y semejanza del párroco y no de las necesidades de su pueblo, que también pasa,
Entonces, el horario de mi parroquia, ¿cómo está montado? ¿Para favorecer a los casados o para favorecer al párroco? No digo el horario de un monasterio, que la gente viene si quiere y si quiere no viene. Eso me parece muy bien que esté ajustado a las necesidades de una comunidad y que tiene la bondad de abrirlo a quienes no pertenecen a la comunidad. Pero creo que en general debería de adaptarse a las necesidades de los que se tienen que santificar con una serie de tareas muy complicadas en el mundo, un mundo organizado no por los cristianos, sino por el mundo, que no está precisamente pensando en eso. Y yo no sé cómo han sido en sus países de origen cuando ustedes eran solteras, pero aquí tienen esta hermana que le pueden decir que, por ejemplo, en una isla como Manhattan, las parroquias tienen muchas más misas de diario que de domingo. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque como es todo oficinas y hay muchísimos católicos que quieren ir a misa diaria, la mayoría de las misas son de 12 menos 10 a 12 y 20, de 12 y 20 a 1 menos 9, y así todas, para que los que tienen los diferentes turnos de comida, hay gente que prefiere dedicar menos tiempo de comida para poder ir a una misa de 20 minutos. Y luego, claro, se van los fines de semana a sus parroquias, que son en otros sitios que no en esa zona de oficinas. Y a lo mejor tienen 7 misas del día de diario y 3 en domingo. Porque no vive gente ahí los fines de semana. Pues que la parroquia esté organizada para servir a la gente y no al revés. Y esto tiene una importancia grandísima. Como la Iglesia está al servicio de poder ayudar a los seglares a santificarse. Por ejemplo, todo el valor santificante del trabajo. Pero ustedes párense a pensar lo que significa las palabras del ofertorio: bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. ¿Pero qué es lo que estamos celebrando nosotros? El sudor de la frente de los seglares. Y ustedes que también trabajan, líbreme Dios. Pero lo que presenta el sacerdote todos los días es el sudor de la frente de los seglares. Si no hay fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, no hay Santa Misa. San Pablo, que no trabaje, que no coma, que no celebre. El sentido del ofertorio en las misas, en África era tan bonito, llegaba el ofertorio, la gente no tenía dinero, pero traía maíz, cacahueses, traía una gallina, huevos, tal cual, y lo ponían delante del altar. Y compartían el fruto de su trabajo para que el sacerdote se lo repartiera a los pobres. También pues, se llevaba al seminario y a la gente que lo necesitaba, ¿no? La gente compartía el domingo el fruto del sudor de su frente de toda una semana de trabajo. Pero lo que presentaba no era lo que santificaba, santificaban las 8, 10 o 12 horas de trabajo que había hecho cada lunes, martes, miércoles y demás días de la semana. Ahora, si yo no le veo el inmenso valor que tiene el trabajo de un estudiante, de un obrero, de un oficinista, de un maestro, pues esa es su manera de santificarse todos los días. Todo lo que has hecho por Cristo, con Él y en Él, que es la tarea que me ha confiado el Señor. Una serie de tareas muy humildes, pues atender a unos niños, cocinar, vestirlos, dormirlos, llevarlos al médico, llevarlos al colegio, pues todas esas tareas que tienen un inmenso valor santificante porque están unidos a la liturgia, pero son tareas naturales. Y si puedes vas a misa, y si puedes por la noche, si todavía te quedan fuerzas en el cuerpo, pues 3 Ave Marías o el 4 esquinitas tiene mi cama, porque a lo mejor no te da la cosa para cantar las vísperas con las antífonas en latín, ¿sabes? Pues yo creo que valorar esta unión con Cristo esposo, o sea, piensen en esos 30 años de silencio de Nazaret, que eran años redentores, eran años salvíficos, no por las parábolas, ni por las curaciones, ni por los milagros, no, por el silencioso trabajo del Hijo del Carpintero. Y se estaba santificando, si es que el Verbo encarnado se tenía que santificar porque era la santidad misma,
pero estaba cumpliendo el plan del Padre, y todo lo que ha hecho y todo lo que ha dicho Jesucristo tiene valor salvífico y valor de redención eterna. Yo soy capaz de valorar todo eso en el rumor de la ciudad, esos ruidos que nos molestan tanto. Y hay ruidos que son de gente insoportable con una música, y a veces son ruidos que son fruto del trabajo de las personas, ¿no? Pues que nos paremos a contemplar esto. Puede parecer que no viene a cuento en un retiro para religiosas de clausura. Yo creo que sí que viene muy a cuento, porque ustedes, precisamente en la vocación que han recibido, pueden darle un grandísimo valor sobrenatural a la vida de unas personas que muchas veces no acaban de verle que sus vidas sirvan para gran cosa, y a lo mejor tienen un valor santificante extraordinario. Y, por supuesto, mañana ya hablaremos más extensamente del otro modo de unión con Cristo Esposo, que es la unión con Jesucristo, no por un sacramento, y no porque sea menos, sino al contrario, porque sea más, que es la unión virginal con Jesucristo, la entrega a Él exclusivamente de lo indivisible del corazón.